Este fin de semana se celebra en A Coruña el Festival de las Ideas, en donde, bueno, pues se dará un vistazo a un montón de cosas distintas, se escuchará música, se podrán ver realmente espectáculos interesantes, y uno de los broches de este festival va a ser un espectáculo comandado o presentado por la revista Mongolia, y en el que está Darío Adanti, con quien estamos hablando en este momento. Darío, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, por empezar por el principio, la Sí, revista Mongolia, que se ha convertido en estos tiempos en un referente, al igual que otras muchas, y que para los que crecimos en la década de los 80 con cosas como el Jueves, como el Papus, como la Codorniz, bueno, pues es refrescante ver que después de una etapa complicada vuelven a aparecer este tipo de publicaciones, ¿no? sí, bueno, nosotros justo salimos en el 2011, 2012, hemos cumplido 11 años y salimos justo en plena crisis del papel, cuando empezó la caída libre del formato en papel por lo digital. Pero nosotros creemos que hay que mantener todavía el papel, porque de alguna manera las revistas en papel lo que hacen es que te editan la información, ¿no? El Internet es un mundo de información tan amplio, es como un océano, y en cambio en las revistas tú logras sintetizarlas en unas páginas y además luego te queda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que más con la polarización política que estamos viviendo, no solo aquí, sino en todo el mundo, con la ultraderecha creciendo y tal, la sátira y la crítica a través del humor es cada vez más importante. O sea que aunque no sea ya el negocio, el papel que había sido en los 80 o en los 90, nosotros tenemos ahí nuestro pequeño ejército mongol, que somos como Asterix, la aldea gala, que nos mantenemos. Y además te digo por experiencia que está bien guardarlas, porque de 20 años después resulta que tus hijos las encuentran por casa y de Es repente verdad, los ves y se dan cuenta de que las cosas no han cambiado tanto. Pero totalmente. para este tipo de publicaciones, para este espíritu crítico, digamos, que tan necesario es, porque cada vez se pierde más, ha habido también un nuevo espacio que son las redes sociales, que Es están verdad. teniendo una referencia tremenda, porque la difusión ahí sí que llega a muchos sitios, pero además llega a muchos sitios distintos también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y también ese es uno de los problemas que hay con el humor. Desde que ya, bueno, desde antes de lo de Charlie Hebdo, que fue en 2015, creo recordar, ya empezó el escándalo este de los límites del humor, y que yo creo que tiene que ver básicamente con lo que dices, con que las redes sociales lo que hacen es sacar de contexto el chiste que tú has hecho, y por ahí le llega gente que no sabe ni por qué lo has hecho ni nada, ¿no? Entonces es todo un reto, porque cada vez los que hacemos humor tenemos que intentar, porque sabemos que se va a difundir en redes. Aparte Mongolia, por ejemplo, tiene mucha difusión en redes, tenemos que cada vez contextualizar más el chiste, para que, por ejemplo, si tiene que ver con una crítica, por ejemplo, ahora con la Dana, ¿no? Si vamos a hacer una crítica, que se entienda que no es una burla a las víctimas o a los que han perdido cosas, ¿no? Por la Dana, sino que es a la gestión, por ejemplo, de la municipalidad, ¿no? Entonces, las redes sociales son una ventaja porque entonces llegan a mucha más gente, pero a la vez tienen la parte mala, que son una desventaja porque te pueden caer juicios por todos lados, porque también tu chiste le llega a gente que no le hubiera llegado a la revista, ¿no? Sí, hablando de juicios, bueno, pues que un torero como Ortega Cano denuncie y estéis metidos ahí en líos, hasta puede ser, Sí. no, no sé, comprensible, aunque no estés de acuerdo, bueno, pues te puedes llegar a poner en su lugar. Lo que es más sorprendente es que se ofendan políticos que yo creo que va en el cargo que los critiquen, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que les dan el sueldo, ¿no? Todo, digamos, todo lo que es la plana política está ahí para ser jugada por la opinión pública, ¿no? Y desde en la antigua Grecia, que en la democracia existe la sátira como parte de la opinión, dicha, digamos, la opinión sobre lo que es público, pero dicha siempre con retranca, con ironía y tal, ¿no? Entonces sí, no tiene ningún sentido que se enojen los políticos porque les va con el sueldo. También en nuestro caso hemos tenido bastante problemas con asociaciones religiosas ultra, como Abogados Cristianos, Hazte Oír o Manos Limpias, pero que yo creo que aprovechan también pequeños fallos del Código Penal y se creían contra gente que hace sátira política, o que se burla de las ideas religiosas que tenemos todos, vamos, porque es parte del ideario humano, ¿no? La existencia de Dios o no, y los humoristas nos dedicamos a criticar esas cosas, y lo utilizan también como para promocionarse, justamente porque en este océano gigante de las redes sociales
si no utilizan los fallos del Código Penal para poder hacerle juicio a gente, no se promocionan, ¿no? Entonces yo creo que de todos modos tenemos ahí mucho trabajo que hacer con la libertad de expresión. Me da la sensación, y ya enseguida pasamos al espectáculo que vais a hacer aquí, pero al hilo de lo que dices, me da la sensación de que el Código Penal, pero en especial nuestra Constitución, se hizo mucho para no pisar callos, que es muy ambigua, Sí. que cabe casi cualquier cosa ahí, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, con el... Y después, claro, tenemos otro problema, y es que en el Código Penal se reafirma esto que dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época del siglo XIX y después de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, había un artículo que era que te castigaban lo que se consideraba la blasfemia simple, ¿no? Por ejemplo, que era no se consideraba, digamos, está la blasfemia, dijeron, claro, pues si la blasfemia ofende a Dios, ¿cómo vamos a ser los seres humanos los que condenemos y tengamos a Dios como víctima, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, la blasfemia que ofende a Dios, eso es una herejía y tiene que ser la Inquisición la que lo condene, y luego la blasfemia simple lo que hace es ofender al creyente, y esa lo podemos juzgar nosotros. Y eso, que es algo muy del siglo XIX, fue quedando en el Código Penal, por ejemplo, y en el artículo 525 del Código Penal actual, que es de 1995, se penaliza los sentimientos religiosos, que es algo que es la forma de descripción de la blasfemia, ¿no? En pleno siglo XXI. Pero luego, para poder no quedar tan mal y tan arcaicos, agregaron que también será delito ofender los sentimientos de aquellos que no tengan ninguna creencia, lo cual es absurdo, porque entonces estaríamos todos haciéndonos juicios todo el rato, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí hubo una especie de que también se entiende por la complicación que fue sobre todo en el 78, lo que fue poder convivir, porque obviamente la dictadura estaba ahí, ¿no? La dictadura dio paso a la democracia, no fue que cayó, y entonces las fuerzas democráticas tenían que negociar espacios. Entonces, yo creo que sí que es momento de que tanto el Código Penal como la Constitución pues se revise un poquito, ¿no? Y se apañe un poquito estas cosas. Es como lo del artículo 99, lo de la investidura, ¿no? Que de alguna manera estaba pensado para un bipartidismo, y ahora que está el arco parlamentario, bueno, el político mucho más fragmentado, pues entonces a veces no dan las cuentas y se produce lío. Entonces yo creo que habría que redefinir algunas cosas, porque ya llevamos 40 y pico, ¿no?, años de democracia. Entonces ya es hora de ajustarle un poco las cuentas y ponerle un poquito de aceite, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, vais a cerrar el Festival de las Ideas junto con un concierto de Fillas de Casandra y de Carlangas el sábado. Bueno, con el tema de la investidura es que me lo has puesto en bandeja. Os hemos mandado a Feijóo, yo creo que os hemos dado para 3, 4, 5 números de Mongolia sin problema alguno, ¿no? Pues totalmente, o más, La verdad que no sé qué pasa últimamente, pero primero Rajoy y ahora Feijóo. Es verdad que Yolanda Díaz también nos la habéis mandado y no hace tanta risa, ¿eh? O sea que creo que es la combinación de Partido Popular más Galicia, porque si quitas de la ecuación Partido Popular ya no hace tanta gracia, la verdad. Pero bueno, de hecho el sketch que voy a hacer, que es uno de los que hago cada tanto en el show de Mongolia, se llama De gallegos y tortas giratorias, y va de alguna manera, explico cómo hubo una especie de guerra entre diferentes pueblos de España en Sudamérica en el siglo XIX, y que eso explica muchísimas cosas de lo que pasan ahora en España, ¿no? No les hago más spoiler, pero ahí lo dejo. Pero voy específicamente a contar algo que tiene que ver con Galicia y con la inmigración gallega a mi tierra, a Argentina. Yo creo que en ese sentido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a través del humor se puede explicar de una manera clarísima lo plurinacional que es España, lo distintos que son unos territorios de otros, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que es alucinante es que recién ahora se puede hablar en el Congreso en todas las lenguas del territorio español, y que encima haya voces críticas a eso, ¿no? Cuando es parte de la gran riqueza que tiene la península ibérica, en realidad, ¿no? Y realmente, mira, esto lo decía Cioran, el filósofo, que a mí me gusta mucho. Claro, él era de Praga, creo recordar, o sea, de la antigua Checoslovaquia, digamos, y por el tema del sistema soviético, etcétera, etcétera, bueno, del comunismo, socialismo real de la época, se escapó y se fue para París, ¿no? Y él escribió una frasecita muy corta que yo creo que explica muy bien todo el tema de las lenguas, que dice algo así como algo así como que la única patria es tu lengua, ¿no? Porque de alguna manera es la manera en que tú te comunicas
con tus antepasados, ¿no? Y con tus seres queridos, y que tiene determinadas palabras, determinados términos que no solo explican algo específico que a ti te hace reencontrar con tu abuela, con tu madre, con tu padre, sino que además está hilado a algo emocional, ¿no? Con lo cual me parece que vamos, que a mí me parece maravilloso esto de estar en un lugar donde hay muchos idiomas, no muchísimos, pero donde hay muchos idiomas, y ojalá se enseñaran en el colegio todos, ¿no? Para que todo el mundo pudiera entender los idiomas de las demás naciones que conforman esto que es España, ¿no? Creo que no es la primera vez que estás en Galicia. ¿Cómo es el público gallego, Darío? Bueno, yo me siento, la verdad, muy bien siempre en Galicia, porque esto de que realmente en Argentina, por más que mis abuelos de parte de madre eran de Cantabria y de Aragón, pero realmente yo que vengo de Buenos Aires, la gran masa digamos, de inmigración que vino europea, mucho antes y más que la italiana, fue gallega, ¿no? Por eso le decimos gallego a todos los españoles, porque en realidad había un gran número de gallegos en Buenos Aires. Y entonces yo tengo digamos, me recuerda muchísimo a mi infancia, cuando de pronto tenía el portero de mi edificio, que era el que me cuidaba, era gallego y estaba recién llegado, y se murió el hombre José María ya como con 90 años, pero seguía hablando galego y me seguía contando cosas de su tierra. Entonces cada vez que veía Galicia es como si viera un poco ese referente de lo que hablaban los mayores en Buenos Aires, de lo que había sido su tierra, pero en el siglo XXI, ¿no? Y entonces tenemos muchísimas cosas en común, y yo creo que enseguida pillamos una empatía como automática con los gallegos y los porteños, ¿no? Y por eso el sketch que voy a hacer habla un poco de eso, ¿no? De lo que fue todos aquellos gallegos que se tuvieron que ir a Sudamérica Mira, esta anécdota a mí me pone la piel de gallina porque es real. El portero de mi edificio que te contaba, José María, era de Galicia, era gallego, ¿no? Y había tenido que venir muy chico, obviamente por hambre, ¿no? Lo habían mandado a Buenos Aires por hambre, desde pequeño, y si él lograba hacerse trabajo, pues venía el resto de su familia. Y él fue el portero de mi edificio hasta que se jubiló y después hasta que falleció hace relativamente poco. Y como mi madre era viuda y trabajaba, pues él nos cuidaba, ¿no? Nosotros jugábamos en el edificio y él nos cuidaba a mí y a mis hermanas. Y me acuerdo que cuando me independicé de casa de mi madre, José María me regaló su maleta con la que había venido de Galicia a Buenos Aires. Y era una maleta de madera, ¿no? Bueno, de madera, era como una maleta de madera que pequeña en el fondo, parecía grande, pero como era de madera. Y yo la tuve de decoración en mi casa y ahora la tiene mi hermana, pero imagínate, ¿no? Venían con una maleta, encima que pesaba aquello, lo que no está escrito, de madera, en barco, tardaban semanas para llegar a Buenos Aires. Y entonces yo creo que esa conexión que viene ya desde finales del siglo XIX sigue estando ahí. A mí me encanta, la verdad, que ir a Galicia y enseguida conecto, ¿no? con los gallegos. Sí, además en el siglo XXI ya no sabemos si es que los gallegos llevaron el churrasco para allá y allí le llamasteis asado o si fue al revés, ¿no? Es verdad, ya no se sabe, es cierto. Bueno, fíjate que ahora somos los argentinos los que nos venimos. No, es verdad, no sé cuántos argentinos hay en Galicia, pero tiene que haber muchos, seguro. Seguro que sí. Darío Adanti, muchísimas gracias. Este sábado en ese Festival de las Ideas en A Coruña y un montón de actividades más. Muchísimas gracias y adelante con ese trabajo que hacéis en la revista. A vosotros, deseando llegar.